La Verdad Radio TV. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos hoy miércoles 24 de febrero de 2016 a La Verdad Radio TV a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión. Trabajamos para ustedes en el control máster y dirección técnica de Monagas Visión, César Martínez, en el generador de caracteres, Jacqueline Martínez, en la dirección general, Pedro Gómez, en los controles de Sonora 99.3 FM, Gabriel López, y quien tiene el gusto de saludarles, Estrella Velandia, CNP 9007 y certificado de locución 14869. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestro Twitter, @laverdadmo, también a través de la mensajería de texto, a través del 0414-766-7054. Y si gustan hacerle preguntas a nuestro invitado especial de hoy, háganlo a través del 0291-645-1540, 0291-645-1540, que es el teléfono de Sonora 99.3 FM. Nuestro invitado de hoy es Pedro Pablo Fernández, es director del IFEDEC, también es una personalidad política nacional que está de visita en el estado de Monagas. Desde ayer se encuentra acá en Maturín y estamos esperando que llegue a nuestros estudios. Ya se comunicó con nosotros y está en camino. Mientras tanto, nosotros vamos a comentarles un poco lo que tiene que ver con el ámbito noticioso regional, y es que ayer en horas de la tarde y prácticamente entrada la noche fueron trasladados a la cárcel de La Pica o Centro Penitenciario de Oriente 143 presos provenientes de la cárcel de San Antonio, ubicada en Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Una movilización que, llamó muchísimo la atención de toda la colectividad, tomando en cuenta que desde las 5 de la tarde todo lo que es la vía que está en el aeropuerto de Maturín hacia la cárcel de La Pica está completamente militarizada. Muchas personas, de hecho, nos llamaron el día de ayer y nos indicaban, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que estaban trasladando a los reos de esta cárcel de Margarita hasta el estado de Monagas. Pero no solamente fue hasta la cárcel de La Pica, porque acá llegaron 143, incluso el gobernador del estado de Nueva Esparta comentaba a través de la red social Twitter que para Monagas mandaron 148 reos. En total fueron 448 que distribuyeron entre las cárceles de Vista Hermosa, Puente Ayala y la cárcel de La Pica. La razón, ustedes ya conocen la situación bien delicada que se presentó en el penal de San Antonio en Margarita, donde estaba el mal llamado Plan El Conejo. Ustedes vieron el arsenal de armamento que había en esta cárcel y, de hecho, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, decidió hacer como dicen por ahí, caída y mesa limpia, un remozamiento completo de este penal, y por eso decidieron trasladar a estos reclusos para hacer las remodelaciones pertinentes y convertir a esta cárcel en un penal de máxima seguridad. Dicen que incluso los reos estarán uniformados y que van a hacer como una prueba piloto a nivel nacional con esta cárcel de San Antonio, pero para que eso pueda darse, primero tienen que remodelarla completamente. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta situación. Lo cierto es que también hay familiares de las personas que trasladaron hasta acá a Maturín que están, pendientes de dónde está su reo, y es muy probable que lleguen a nuestra ciudad para estar atentos a lo que va a pasar con este traslado, que ayer sin mayores contratiempos se efectuó. De hecho, cerca de 500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el CONAS y también de Polimonagas estuvieron participando en esta operación especial que llamó muchísimo la atención y que paralizó de alguna manera también a la opinión pública el día de ayer acá en el estado de Monagas.
Lo que ocurrió en Monagas también pasó en el estado de Anzoátegui y en el estado Bolívar, así que obviamente se generó cierta tensión porque no es sencillo trasladar a esta gran cantidad de reclusos y bueno, la gente estaba muy atenta a todo lo que fue este operativo. Pero no solo eso ocurrió ayer en el estado de Monagas, también tal como se lo comentábamos cuando estábamos de hecho haciendo nuestro programa el día de ayer. Una protesta estudiantil generó una megatranca en la avenida Bolívar y Conjuncal. Y realmente también esta es noticia que está reseñada en todos los medios de comunicación regionales. Esto obviamente porque los estudiantes están pidiendo reivindicaciones como es el transporte y también el servicio de comedor. Estudiantes que eran del Pedagógico de Maturín, del Instituto de Caripito, Ludovico Silva, también algunos estudiantes de instituciones privadas se sumaron a esta manifestación que, por cierto, de acuerdo al sondeo que hizo una de nuestras colegas, Ariluc Rojas, nos indicó que la gente cuando vio que los estudiantes tomaron el casco central de Maturín y lo paralizaron el transporte, porque decidieron secuestrar por algunos momentos unidades del transporte público, vieron que pues le dijeron a nuestra periodista que por fin se habían manifestado por algo. O sea, cosa que nos llamó muchísimo la atención y que a muchos no les importó esta situación que se registró el día de ayer porque era también prudente hacer esta manifestación y que a los muchachos, a los jóvenes, las autoridades que tienen que ver con el área educativa, en este caso de educación superior, puedan entonces cumplirles con todas las cosas que les ofrecen y a la final no les han cumplido. Lo cierto es que ayer para muchos también se originó, sobre todo para los transportistas, se originó un gran caos vehicular y tuvieron que tomar rutas alternas. Se imaginan que cuando la gente intentó trasladarse hasta sus hogares en horas de la tarde de ayer, pues tuvieron que caminar cuadras y cuadras, aunque ya últimamente están como muy acostumbrados a hacer eso porque de verdad que la situación con el transporte acá en Maturín cada día se pone peor. Y por cierto, y hablando del tema del transporte, a través de nuestra mensajería de texto y a través de llamadas acá al diario La Verdad de Monagas, pudimos conocer que hoy rutas que van hacia el sector Las Cocuizas ya tienen un sobreprecio que realmente la gente dice que no lo puede pagar, porque cuando estaban cancelando 30 bolívares, hoy les están cobrando 36, 40, 45 y hasta 50 bolívares para utilizar el transporte público. Así que atención a las autoridades de la alcaldía de Maturín para que, sobre todo, a la Dirección de Transporte y Vialidad, porque hay una anarquía total en lo que se refiere a el cobro del pasaje estudiantil y el pasaje para también las personas que se están movilizando por nuestra ciudad. Situación que a nadie, por supuesto, nadie está de acuerdo con que les cobren de más y sobre todo en este momento cuando el presupuesto no es el que está más alto en este sentido, tomando en cuenta que todo cada día se pone más caro y lo que se vuelve sal y agua realmente es el salario de la gente. Bien, amigos, ya de esta manera nosotros vamos a cerrar los comentarios del día de hoy. Ya nuestro invitado acaba de llegar a nuestros estudios y les recordamos que se queden con nosotros. Se trata de Pedro Pablo Fernández, quien es director del IFEDEC y realmente lo estábamos esperando hace ratico, ya está con nosotros. Vamos un momentico al corte y venimos con más de La Verdad Radio TV. La Verdad Radio TV. La Verdad Radio TV.
Continuamos con más de La Verdad Radio TV y de inmediato damos la bienvenida a Pedro Pablo Fernández, exdiputado a la Asamblea Nacional. Ahorita es director del IFEDEC, que se dedica pues a la formación de ese liderazgo político emergente que tanta falta hace en nuestro país. Y también, bueno, para más señas, hay que decirlo, también es hijo de un querido político venezolano como es Eduardo Fernández. Bienvenido, Pedro Pablo, a La Verdad Radio TV. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con tanta gente que nos escucha en este momento. Pedro Pablo, inicialmente quisiera que nos hablaras un poco de esta visita que estás desarrollando al estado de Monagas. Sé que ayer tuviste un foro bien interesante con la juventud, de ese liderazgo emergente que tanta falta hace en Monagas y también en el país. Mira, es una iniciativa, estamos muy preocupados con la crisis económica y social que se nos viene, creemos que es dramático lo que está viviendo el país y tenemos que abordar este problema con toda la disposición de resolverlo. Esto es un tema que no puede esperar más. Mira, la crisis económica la estamos sufriendo todos, no hace falta hablar mucho sobre eso, porque bueno, la sufrimos con la inflación, a la gente no le alcanza el dinero para comprar el mercado, la escasez no le alcanza ni siquiera para pagar el pasaje, que lo estábamos comentando la ahorita. escasez de medicinas es gigantesco, y un problema muy grave, mira, en Venezuela nunca hubo problemas de desnutrición, graves por lo menos, porque tú tenías alimentos accesibles que tenían mucha carga nutricional, tú tenías atún, tú tenías sardinas, tú tenías pasta, tú tenías caraotas, a precios accesibles para los sectores de bajos recursos. Esa era la comida del pobre. Todo eso se está comprando a precios impagables, es decir, y la gente no le alcanza el dinero para comprar. Estamos hablando de niños que hoy tienen 2, 3, 4, 5, 8 años, que pueden tener problemas de desnutrición y pueden no formarse bien, tanto física como mentalmente, porque un niño de esos que está en proceso de crecimiento necesita estar bien nutrido. Y este tema está fuera, pareciera, que es el tema menos importante en la agenda nacional. Es decir, se discuten otras cosas, se discuten un montón de temas, se pelea en la Asamblea Nacional, el gobierno anda todo el tiempo con una agenda y este problema que es tan importante no se está abordando con seriedad. ¿En qué consiste esta visita? Nosotros hemos preparado un documento. Nosotros somos un centro de políticas públicas y de formación de líderes, pero además estudiamos en ese centro los problemas del país y planteamos soluciones. Ahí reunimos economistas, ahí reunimos gente de las universidades, Luis Pedro España de la Católica, gente que viene trabajando el tema de la pobreza, cosas que tenemos que hacer para sacar el país adelante. Preparamos un documento en conjunto con la Fundación Alberto Adriani, que preside el doctor Román Duque Corredor. Esa es una fundación de la Academia de Ciencias Económicas, adscrita a la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, y la Fundación Casa Uslar, que preside Antonio Ecarri. Venimos trabajando entonces en una propuesta para que abordemos una agenda de los problemas de Venezuela y la abordemos hoy, no la dejemos para mañana ni para pasado. Ese es el documento frente al 2016, que prácticamente entiendo que fue el tema del foro que se efectuó ayer. Sí, ¿qué es lo que tiene ese documento? En primer lugar, un análisis de los obstáculos, la crisis económica, que no hacemos mucho diagnóstico, porque la conocemos, ya creo que el diagnóstico se ha hecho suficiente. Abordamos más bien en la perspectiva de cómo hacemos para enfrentarla. Ajá, ¿qué hacemos? Porque de verdad que la gente está desesperada. Sí, no sabe qué hacer. La gente está desesperada y con razón, porque a mí te digo que me entra desesperación. Con razón y sin plata, porque esa es la verdad. Con razón y sin plata. A mí me entra una desesperación. Yo fui diputado de la Asamblea y veo el debate en la Asamblea y yo digo, oye, mientras sigamos en este esquema de confrontación, no vamos a salir nunca si los problemas se van a agravar y nosotros no podemos permitir que los problemas se agraven. Esto tiene muchos obstáculos, es decir, superar esta crisis tiene muchos obstáculos porque la crisis es muy profunda. Mira, para graficarlo rápidamente, este es un país que el aparato productivo está en el suelo, es decir, no estamos produciendo nada. El estado Monagas, por ejemplo, un estado con vocación agrícola y pecuaria. Un estado que de Maturín para abajo, un productor de carne, de leche, de productos lácteos en general, granos se producen en Monagas, naranjas y café se producen en Caripe, es decir, esto es un estado productor que además produce petróleo. El petróleo apareció después y bueno, ha influido muchísimo en la economía. Y esta es una de las zonas, es la que más desarrollo petrolero tiene en el futuro inmediato. Ahora, ¿qué está produciendo Monagas hoy? Petróleo. Es decir, todo lo demás ha caído muchísimo. Entonces, en Venezuela no estamos produciendo y con el petróleo a 100, bueno, no importaba, importamos, dejamos de producir café, no importa, traemos café de afuera. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Con el petróleo en 23, en 24,
bueno, ya no tenemos suficiente para importar. Entonces, este año tenemos problemas para abastecernos de comida, de medicinas y de materia prima para la industria. Toda la industria venezolana, para poderse reactivar, necesita materia prima importada. Es decir, aquí es muy poca la industria que produce. Aquí se producen muy pocas cosas que no necesitan por lo menos algo importado afuera. Y si no hay dólares, la industria cierra. Y si cierra, ¿qué pasa con los trabajadores? Entonces, imagínate. Este tema hay que abordarlo. ¿Cómo hay que abordarlo? En primer lugar, ahí ponemos una agenda que en un programa es muy difícil de explicarla completa. Por eso en el foro lo explicamos bien, pero me gustaría por lo menos abordar algunos temas. Nosotros necesitamos una política de obtención de divisas, nosotros necesitamos reactivar el aparato productivo, nosotros necesitamos resolver las distorsiones de los precios que hay por lo siguiente. El presidente de la República anuncia el miércoles unas medidas económicas. Entonces, las medidas para resolver el problema alimentario, le dedicó un tiempo al tema alimentario. Pero todas las propuestas van dirigidas a atacar las consecuencias del problema y no las causas. Las causas, exacto, que eso es lo fundamental. Claro. Por ejemplo, dice... felicita a la Policía Nacional Anticorrupción por la detención de los funcionarios responsables de Mercal y Bicentenario que cometieron hechos de corrupción. Pero el anuncio, yo felicito eso, me encanta. Sí, eso me parece muy bien. Me encanta Pero ¿te parece bien que después que se descubrió ese nicho de corrupción, ahora vaya a fusionar en una sola empresa? Pero no solamente, sino que es que entonces, eso no es como decirle al que van a poner ahí, pónganme donde hay, sí. Porque eso es lo que ha pasado. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un modelo que estimula la corrupción, es el modelo el que estimula la corrupción. Si tú cambias la gerencia, que es lo que ofrece el presidente de la República, voy a cambiar la gerencia y voy a incorporar el poder comunal, etcétera, pero tú no cambias las causas, tú vas a seguir generando corrupción. Ni que pongas a la Madre Teresa Calcuta, la corrupción sí, le pasa por encima. Ciertamente. Puede ser que ella no robe, segurísimo que no robaría, pero la corrupción le va a pasar por encima. 1 kilo de queso que se produce en el Zulia o en Táchira, para llegar a Caracas, tiene que echarle pierna a nadar contra la corriente, porque la corriente se la lleva para Colombia. ¿Por qué? Porque el productor de ese kilo de queso vende el queso en Colombia 20 veces más caro que en Venezuela. Sí, es más rentable. Qué difícil es para que ese kilito de queso llegue aquí a Maturín o llegue a cualquier ciudad de Venezuela, porque, bueno, la tendencia natural va a ser siempre irse para el otro lado, donde el margen de ganancia es 20 veces más. Entonces, esas cosas hay que corregirlas, porque no importa a quién pongas tú al frente de eso, siempre se va a generar corrupción cuando el modelo que tú tienes crea unos incentivos enormes para que haya corrupción. Si tú entregas unos dólares a 10 bolívares el dólar, y esa persona agarra ese dólar y lo puede vender en 200, oye, de 10 a 200. O sea, ahí hay unos realitos, me dicen por ahí. Si tú tienes un precio de gasolina aquí en Venezuela y lo vendes en Colombia 20 veces más caro, oye, se te van a montar mafias y se te van a montar gasolina en Andola que va a pasar para el otro lado. Entonces, corregir todas esas distorsiones son las medidas que estamos esperando y que estamos proponiendo en el documento. Okay. La corrección de todas esas medidas tiene costos. Por ejemplo, subir el precio de la gasolina tiene un costo. El gobierno no lo ha subido casi. Es decir, la gasolina, llenar el tanque del carro con la gasolina más cara cuesta 2 cafés. Sigue siendo un precio... de hecho, es el más barato. Sigue siendo el combustible venezolano el más económico del mundo. Ahora, subir la gasolina más tiene un costo en transporte. Tú acabas de hablar del tema del transporte, sí, del problema. Yo acabo de conversar con una muchacha ingeniero civil que vive en Caripito y trabaja en Maturín. Acaba de renunciar al trabajo. Y renunció al trabajo porque le cuesta 800 bolívares el transporte. Es que eso lo vivimos aquí nosotros. Diario. Son 16.000 bolívares en transporte nada más para venir a trabajar. ¿Cuánto tiene que ganar? Transporte, y eso sin incluir la comida. Claro. Porque si hablamos del tema de la comida, eso es imposible. Tienes que comer fuera de tu casa. Bueno, te llevarás la viandita porque es imposible que comas en la calle. Sí. Tienes que llevarte tu comida preparada. Pero 16.000 bolívares solamente en transporte. Bueno, renunció al trabajo. Si tú subes la gasolina y sube el transporte público, se acabó, pues nadie puede ir al trabajo. Ni siquiera el que vive en Maturín va a poder ir al trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que proponemos nosotros en el documento? Bueno, sube la gasolina, pero el gobierno puede ahorrarse muchísimo dinero, es decir, le va a entrar un montón de dinero al gobierno cuando le entró en los primeros días. Pero una cosa adicional es que hoy se van 200.000, el gobierno paga para que haya gasolina, es decir, para producir gasolina le cuesta al gobierno dinero. 200.000 barriles diarios se van de gasolina a Colombia en contrabando. Si el gobierno ahorra todo ese montón de dinero, no es lo que nos va a cobrar en gasolina. Si el gobierno sube la gasolina, que es la única manera de acabar con el contrabando, todo ese montón de dinero que le cuesta producir los 200.000 barriles de gas de petróleo, los ahorra. El gobierno le va a sobrar plata para
subsidiar el transporte público de manera que la gente pueda ir al trabajo sin problema, pero resuelves el problema del contrabando de extracción de gasolina donde el país está perdiendo fortuna. Se está desangrando. Medidas como esa, muy puntuales, planteamos en el documento soluciones concretas al problema económico que pasan por cambiar el modelo, por supuesto, pero medidas que perfectamente el gobierno puede tomar estableciendo programas sociales compensatorios que ayuden a que los sectores de más bajos recursos y la clase media no sufran las consecuencias de esas medidas. Pedro Pablo, colócate el audífono porque vamos a permitir nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenos días, Eulisa Hernández por aquí, ¿cómo está, mi amor? Bien, adelante, para que le haga su pregunta a Pedro Pablo Fernández. No son gente valiosa que nos hace falta en la entrevista. Ya ellos por lo menos no van. Tú los invitaste a Jesús González, invitado un poco y no van, porque ya la gente sabe que es lo que van a hablar. Pura mentira. Respecto a lo que salió hoy en los periódicos, aquí el que le hace a un Estado o trata de acomodar las cosas son los que lo llevan a juicio y quieren meterlo preso. Fíjate, el gobernador José Gregorio Briceño, tenemos nosotros que agradecerle a los monagueses que ve cómo dejó prácticamente a Monaga como una tacita de oro. Ejemplo, el Monumental, ve cómo se está acabando el Monumental. Ya sacaron los carros que tenían allí y lo están llevando a otras partes, los carros chinos que han negociado ellos, porque la deuda más grande que tenemos en Venezuela es con los chinos. Y el otro punto es lo siguiente, aquí el que hace, entonces que le hace lo enjuician. El gobernador José Gregorio Briceño dejó aquí, en el estado Monaga, en el Banco Activo y en otros bancos más, 300 mil millones de bolívares para que la gobernadora continuara, por lo menos el ejemplo de aquí, de la escuela Federico Hahn, una belleza de edificio que quedó por la mitad, y así la parte del ferre y muchas cosas. No es posible que una persona como esta, valiosa, tenga que estar esperando aquí para meterlo preso como hicieron con Manuel Rosales. Bueno, aquí tenemos una perspectiva que es de verdad. El dinero que le han dejado a la señora gobernadora, como prácticamente, como tenemos caído aquí, porque ya es una guillotina. Dios quiera que uno no caiga allí, porque uno anda trabajando en la vía. El ejemplo que tenemos aquí, que ya está casi caído, la parte para ir para los iraníes, y aquí que cuando se va la luz más rápido, colapsa más, la del pedagógico. Entonces estamos viviendo en un mundo al revés. Y el amigo, lo felicito por todo lo que está diciendo. Vamos a llevar esa ley de amnistía lo más pronto posible, porque hay personas valiosas que están fuera del país, que quieren producir, quieren trabajar por nuestra Venezuela, y ellos no lo quieren. Bueno, gracias, hermano. No, gracias a usted por Muchas su participación. Pedro Pablo, la ley de amnistía, hay muchas apreciaciones respecto a lo que pudiera ser la aplicación de esta ley, y también está la diatriba dentro de la Asamblea Nacional. Tú, que fuiste parlamentario y conoces del tema, ¿qué puedes recomendar para ver qué puede solucionar también esta ley aquí en el país cuando hay tantos presos políticos? Mira, yo creo que es urgente que vayamos a un esquema de entendimiento mucho más en todos los sentidos. Mira, esta lucha fratricida que hay con el tema político, lo que hace es que los problemas se agraven. Y como decíamos antes, hace un ratico, los problemas son demasiado graves. Sí, y son muchos, claro, de paso. No son problemas menores, estamos hablando del futuro de los niños de este país, de la posibilidad de tener un problema. Oye, es una crisis humanitaria la que hay. Ciertamente. Entonces, caminar hacia la reconciliación del país, hacia el entendimiento, hacia la búsqueda de objetivos comunes. Si la crisis económica se profundiza, va a perder el gobierno, va a perder la oposición y vamos a perder los 30 millones de venezolanos. Perdemos todos. Si mantenemos esta pugnacidad permanente, entonces el gobierno es perseguir y pelear y obstaculizar todo. Y en esa actitud guerrera, bueno, ellos también van a perder. Vamos a perder todos. Al final le estamos perdiendo el país. Yo tengo una hija que tiene 12 años. Yo estoy divorciado y mi esposa la mamá de mi hija se lleva a mi hija en enero a vivir a Panamá porque me dice, oye, la inseguridad no la aguanto, esta niña no tiene oportunidades. Mucha gente ha hecho lo mismo y eso es muy triste de reconocerlo. Me van a separar de mi muchachita, coño, que es lo que yo más quiero en este mundo, bueno, y voy a tener que verla
4 veces al año, 2 veces al año. ¿Cuánto la voy a poder ver además? Porque viajar en El dólares tema de es viajar imposible. y conseguir los dólares para ¿Cuántos viajar. bolívares tienes tú que ganar? ¿Cuántos bolívares tienes que ganar hoy para poder No ir hay a que ver? ser riquillo, como dicen. Oye, yo quiero ver a mi hija en mi país, yo la quiero ver con oportunidades, yo la quiero ver vivir en un país donde no esté amenazada por la inseguridad. Oye, ahora son los objetivos míos, pero son los objetivos de los 30 millones de venezolanos. Entonces, ¿por qué no podemos generar un ambiente mínimo de entendimiento? Este gobierno, con esta situación de enfrentamiento, no puede resolver el problema del país. Está incapacitado. Pero te digo más. Si mañana este gobierno es sustituido por otro, en este esquema de confrontación tampoco va a poder. Tenemos que construir, oye, mínimos entendimientos en función de los intereses de los venezolanos. Ok, bueno, vamos a permitir la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se cayó la llamada. Bueno, les recuerdo que estamos conversando hoy con Pedro Pablo Fernández, director del IFEDEC. Vamos con la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, Ajá. ¿cómo te digo? Dígame su nombre y de dónde llama. Bueno, mire, le habla por aquí Carlos Fuentes, luchador social de Amigos con el Gato. Ok, adelante. Bueno, sobre la ley de amnistía, de verdad que aquí, como llamó el amigo anterior, que aquí criminaliza a las personas que quieren futuro, que quieren progreso para su municipio, para su estado, y vemos que en la Asamblea Nacional públicamente los diputados de la MUD denuncian a aquellas personas que tienen procedimientos a nivel internacional, y aparte de eso denuncian a aquellas personas que tienen también fondos públicos en cuanto a dólares en Andorra, y no vemos que el gobierno hace absolutamente nada, la Asamblea Nacional trabajando para investigar y el gobierno torpedeando todas las actividades de todos los diputados en todas las comisiones. Y de verdad que nosotros necesitamos un cambio político. Gracias por el entrevistado que tienes ahí, que está de visita en el estado Monagas. Le doy las gracias que esté en el programa tuyo, orientando al pueblo de Monagas para darle una visión de país, de lo que se quiere en este desastre que tenemos de economía. Y bueno, mi hermana, estamos trabajando porque lo que queremos es un referéndum ya. Ya perdimos la comunicación. Bueno, agradecemos como siempre la participación de nuestra audiencia. ¿Qué le puedes decir a estas personas que llaman también con la esperanza, tal como lo estabas reflejando, de que la situación mejore en función de la calidad de vida de los ciudadanos? Mira, sí, es una necesidad, es el anhelo de todo el mundo. Yo creo que no hay un solo venezolano hoy que no esté pensando en eso, en la posibilidad de vivir en un país mejor, en un país que con todas las dificultades que teníamos, era un país, bueno, donde tú ibas al mercado y conseguías comida, donde la gente podía comprar atún, podía comprar harina, podía comprar pasta, podía comprar carota, podía comprar huevos. Ando ahorita, a ver Fíjate si tú, puede. hay cosas muy concretas, por ejemplo, el cartón de huevo. Uno iba para el supermercado y encontraba cartón de huevo hace unos meses. Uno cada vez que iba al supermercado conseguía sin ningún problema y costaba 800 bolívares, 700 bolívares el cartón de huevo. El gobierno dijo el cartón de huevo no se puede vender más de 420. ¿Lo estamos pagando en cuánto? ¿Se está pagando aquí en Maturín? 1.800, 2.000. 1.400 se compra en Caracas, que somos unos privilegiados, porque todos los problemas que hay en el país, en Caracas se ven un poquito en Caracas menos. se consigue, pero aquí, No, de verdad, yo estoy viajando por todo el país y es impresionante aquí la escasez el nivel de es escasez. ruda. Nosotros lo sufrimos en Caracas y la gente en Caracas se queja. Cuando tú vas al interior es horrible. La escasez es una cosa completamente distinta a la que se está viviendo en Caracas, que ya la de Caracas es fíjate un que hoy, problema. particularmente en el casco central, hay mucha cola porque hoy llegaron algunos productos y están comprando las personas a los que les toca por el número de cédula. Entonces eso es un tema porque hay mucha gente que de repente no le toca y pues no puede comprar. Mira, y es que es un modelo muy perverso, porque fíjate, ¿qué es lo que ha producido el modelo? El modelo ha producido que todo sea barato en Venezuela, el salario también. El salario es el más barato. El salario es el más barato. Ahorita vale más Claro. las estadísticas que el salario. Es ¿qué una pasa? cosa loca. Tú tienes que desarrollar un modelo donde el salario suba para que a la gente con su salario le alcance a comprar la comida normalmente. Este modelo tira todo para abajo. Sí, sí. Sobre todo el salario. Claro, si el modelo tirara solamente los precios de la comida para abajo, pero la gente se mantuviera su salario, sería perfecto. Pero no, Al el menos. modelo hace que todo se deprima.
Y entonces tienes cosas como el cartón de huevo, que es un alimento que es nutritivo, que tiene proteínas, que es básico para la dieta diaria. Básico, ¿no?, para la dieta, que es una alternativa para un niño. Come su par de proteína, huevitos fritos sí, en la mañana y tiene ahí unas proteínas importantes durante el día. Bueno, eso era un producto relativamente barato al exceso de todos los venezolanos. Bueno, ahora se está convirtiendo, ¿quién compra? Artículo de lujo. Un artículo de lujo, como se convirtió en un artículo de lujo la sardina, como se Sí, convirtió en un vale, artículo sí, de lujo. es que eso es algo insólito. Insólito. O sea, esa era la comida de los estratos más bajos. Y te digo, teníamos una bendición porque además una arepita con sardina, tú tenías pasta, tú tenías carbohidratos, tú tenías Ay, proteínas. Pedro Pablo, no hables de eso ahorita porque Da hambre. es el mediodía y bueno, estoy mirando a cierta Es la gente que hora. me está haciendo señas que también tenemos que comer, pero es que vamos al corte y regresamos en breve con más de esta entrevista especial hoy en La Verdad Radio TV. Vamos y venimos. La Verdad Radio TV. La Verdad Radio TV. Seguimos hoy con La Verdad Radio TV, nuestro invitado especial, Pedro Pablo Fernández, director del IFEDEC. Bueno, nos ha dado realmente una clase de lo que debería hacer o hacer algunos políticos que deberían asesorarse un poquito más. Bueno, para eso está el IFEDEC. Sobre todo los liderazgos emergentes, los jóvenes que deseen también incursionar en la política, pueden acudir al IFEDEC. Tuvimos en el foro del Colegio de Ingenieros una cantidad de muchachos de todas las universidades, del Laudo, del Pedagógico y de la Universidad Gran Mariscal. Muchísimos jóvenes, cosa que me encantó porque los jóvenes muchas veces son muy apáticos frente a los temas políticos y a los temas económicos. Yo recuerdo siempre, cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Central, era rector un hombre de muy poco grata recordación llamado Edmundo Chirino. Ah, bueno. Es el rector de la universidad cuando yo entré. Y él habló de la generación boba. Dijo que la Sí. generación nuestra era la generación boba. Yo me acuerdo que los compañeros míos se pusieron indignados con aquel insulto. Y yo Si decía, le dicen bobo, bueno, y yo no decía- te van a estar contentos. Yo decía, tiene razón, somos una generación boba, porque fue una generación que no participaba en política, no Y participaba la en las gente vivía elecciones, se iba tranquila, para la gente playa. no estaba preocupada, la gente estaba Ahora- preocupada por ver televisión, por Sí, ejemplo. y convocaban elecciones y la gente y mi generación se iba para la playa. Yo no voto porque yo no vivo de la política. Bueno, hemos aprendido por la dura que sí vivimos de la política, que la Ahora, política tú vives de la influye. política. No, y la política influye sobre cada uno de nosotros. Así es. Nosotros no nos podemos abstraer de la política. Yo puede ser que no tenga un sueldo como no lo tengo de la política. A mí no me paga el gobierno, pero mi vida, mi calidad de vida, la seguridad, las oportunidades para mi hija que se pueden presentar dependen en buena medida de lo que pasa con los gobiernos y de las cosas que se hacen bien o mal en el país. Y me gustó mucho que hubiera mucha gente joven y aprovecho porque el Centro de Políticas Públicas, que yo dirijo, nos dedicamos mucho a la formación de líderes políticos. Nosotros es importantísimo que los líderes políticos se formen. Es decir, un líder político no puede ser un mediocre. Un líder político tiene que ser una persona que estudia, que ¿Tú se crees que prepara. eso también ha influido en la calidad de políticos que hoy tenemos incluso dentro del Parlamento Nacional? Pero claro, si es que a mí cuando yo me metí en política, los amigos míos me decían, pero tú cómo te metes ahí, porque no les cuadraba, porque la imagen que ellos tenían era que los políticos tenían que ser unos tipos mediocres que querían ir a Los que dicen, aprovecharse. póngame donde hay, que esa es... Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue como la profecía autocumplida, se llama eso. Si la política es para la gente mediocre, yo no me meto en la política y al final dejamos la política en manos de la mediocridad. Sí, Y bueno, y llegamos eso no puede ser. y llegamos donde- Ahí están las consecuencias de lo que muchas de las cosas que están pasando. Sí. Vamos a permitir la próxima Seguro. llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, le habla Ángelo Mora del Consejo Comunal Ali Primera 1, Ok. del sector del Rocillo. Adelante. Bueno, escucha ahorita unos compatriotas ahí que estaban hablando de que el gobernador de la gestión pasada, José Gregorio Briceño, que fue el mejor, y que la ley de amnistía que él no debería de pagar. El compatriota debería de venir a asumir su error que tuvo cuando en Cedeño dejaron esos muchachos ahí que sin querer perdieron la vida porque ellos lo mandaron a asesinar. Ellos tienen que pagar eso. Entonces, a las vías, ahí está la vía de Cedeño, la principal, cayéndose. El gato Briceño debería venir a pagar por ese trabajo, o sea que eso fue un gasto del Estado, pues, mal gastado.
Y la gobernadora del estado, nosotros rotundamente aquí desde el Rosillo le brindamos el apoyo, porque la gobernadora sí nos ha tomado en cuenta como consejos comunales. A todos los consejos comunales del Rosillo han manejado recursos del gobierno del estado de Monagas, gracias a la gobernadora Yelisa Santa ella. Nosotros agradecidos a este gobierno revolucionario y chavista, que bueno, aunque el compatriota, no se le puede decir compatriota porque él fue el traidor, brincó la taranquera, el gato briseño, que yo recuerdo que quien le levantó la mano aquí en el estado de Monagas fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso fue que fue el gobernador del estado de Monagas. Ciertamente. Muchas gracias. No, gracias por su participación. Bueno, Pedro Pablo, te puedes percatar que este estado es un estado muy político. Una sola aclaratoria tenía yo. El gobernador Gato Briceño, como la gobernadora actual, como Warner, como no le deben su cargo a nadie que le levante la mano, le deben el cargo a la gente que vota por ellos. Y es para ellos que tiene que gobernar. Para los que votan por ellos y para los que no votaron también, porque una vez que son electos de todos. Entonces esos cargos no se le deben a ninguna persona, se le deben es al pueblo venezolano que los elige. No, y a la gente que depositó la confianza para que desempeñen un rol, sobre todo para beneficiar a la gente, sobre todo al pueblo. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, señora Estrella. Ajá, ¿su nombre de dónde llama? Mi nombre es Glody Brito. Adelante. Quiero decirle al señor que está ahí en su programa que por qué ellos está hablando de los jóvenes, los muchos jóvenes, no insistió que sea una comisión que vaya al Ranger, que está preso en el hospital, una visita. Esos muchachos deben cometer su delito, que están presos allí, pero ellos están muriendo de hambre, comiendo mango, porque antes se le llevaban 3 comidas. Yo como madre le llevaba 3 comidas, pero con la situación del país, que en verdad hay escasez de comida, se le lleva una ahorita en la tarde. Y la gobernación del estado y la zona educativa son los que les corresponde a ellos darle esa comida a esos muchachos allí. Y de verdad que lo que es tristeza, que comiendo mango y recogiendo cualquier cosa para comer, porque se están muriendo de hambre allí. Gracias. No, gracias por su participación. Y bueno, toca el agudo tema de los alimentos. Sí, lo que estábamos hablando ahorita, ese ¿Qué es el problema es la del país. prioridad para todas las familias? Ese es el problema del país, ese es el problema que se tiene que abordar. Y yo, aprovechando esta conversación, reitero, mira, la angustia que a mí me da, que ese tema no está sobre la agenda están un montón de temas que no son la tienen prioridad. la urgencia que tiene este tema. Primero, definitivamente, hay que resolver Sobre el todo tema los de los niños, alimentos. mira, los niños, tú no alimentas bien a un niño y lo condenaste para toda la vida, porque es un niño que no va a desarrollar su capacidad mental, su capacidad intelectual. ¿Qué derecho tenemos nosotros a distraernos permanentemente en una peleadera, sacrificando la vida de seres humanos, oye, que no tienen la culpa de lo que de está, nada? no, sobre todo de las malas políticas de la gente que debería estar haciendo el trabajo. Claro. Vamos con la próxima llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Ah, su nombre de dónde llama. José, de aquí del centro, Maturín. Adelante. Me pasé un llamado a la gobernadora y al director de la policía y el jefe de la Guardia Nacional, que van a hacer con los guachaqueros de Sigo. Uno va a comprar, ya cuando llega a las 1 de la mañana, ya ellos tienen todo el sitio agarrado, de la punta de la entrada de Sigo hasta el kiosco de la pasadera. Están vendiendo el puesto a 300. Da un llamado que esos guachaqueros hacen con la gobernadora lo que ellos quieren. Un tal la negra y el tal el mono, todos los líderes de esa cola y los bachaqueros. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, está puesto en el tapete el tema de los bachaqueros, que acá, por supuesto, el Estado de Monagas no escapa a esta situación. Mira, y es terrible. Es cierto lo que está denunciando el oyente respecto a que venden el puesto de los primeritos, pero eso es como una mafia, y lo peor es que todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Y eso no puede ser. Y voy otra vez al tema de las medidas que anunció el presidente. Las medidas que anunció el presidente, ninguna va a resolver este problema. ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de gente que está bachaqueando. Yo dirijo ese centro de políticas públicas y ahí tenemos empleados pues distintos. Es un centro grande, administramos un inmueble que es más o menos grande y tenemos algunos empleados. Todos aparecen un día, mira, te hace falta jabón, te vendo jabón, te hace falta, todos. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo hace que el salario
se deprima, la gente no le alcanza la plata y la gente se está rebuscando. Yo ni siquiera puedo condenar a una persona que está rebuscándose porque el salario no le alcanza. ¿Pero qué más va a hacer? Ahora, es el modelo el que estimula todo eso. Si tú desarrollas un modelo distinto, donde haya inversión, donde se generen empleos productivos y donde estas cosas no pasen, entonces la gente le echa pierna, trabaja, tiene un salario y el salario compra las cosas que necesita y no hay toda esta locura que está planteada en Venezuela. Ok, vamos con la próxima llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿De Le dónde habla llama? Anaís Velázquez del sector del silencio. Ok, adelante. Para el invitado, mire, es lamentable que el 6 de diciembre nosotros nos olvidamos de lo que dice la Biblia, que en cuanto dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, votamos no mayormente por un cambio de gobierno, sino confiando mayormente en la objetividad de las personas que se iban a ubicar en la asamblea. ¿Cómo es posible que después de un mes de haberse establecido la nueva Asamblea Nacional, nosotros todo el tiempo tengamos que ir junto a nuestros hijos con mucha tristeza? De verdad tengo ganas de llorar, ver peleas políticas cuando nosotros tenemos hambre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible, señor? Si usted no puede ser de intermediario, porque usted está más cerca que nosotros, ¿verdad? Que le haga saber a ellos, que se acuerden que lo primero es la vida, luego necesitamos alimentarnos, es cierto, pero ¿cómo es posible que nosotros no podamos salir a la calle, ni siquiera comprar una harina pan, por miedo a que nos atraquen? ¿Sí? En el sector del silencio, específicamente entre la carrera 3 y la calle 5, señor Pedro, atracan unos motorizados con una moto de color roja todos los días, Dios mío, las 24 horas del día, violan públicamente a las muchachas, manoseándolas para atracarlas, y no hay un policía, no hay nadie. Si toman la comunidad, toma la justicia por sus manos, entonces la gente dice que la gente es mala. ¿Qué hacemos? Dios mío, recuérdale a la gente de la asamblea que lo primero es el derecho a la vida. Si tenemos vida nos podemos alimentar, pero ¿qué vale un color de partido? Eso no vale. Con hambre y con inseguridad no hay partido político, por favor, se lo dice una mamá llorando, por favor. Gracias. No, gracias a usted, y de verdad que es muy duro escuchar y saber pues que la gente está sufriendo, porque o sea, esto que ella acaba de decir ocurre todos los días. O sea, la gente le están robando el esfuerzo de quedarse, de perder un día de trabajo porque es así, de comprar 2 paquetes de harina, de lo que sea, y que encima te lo roben. Eso no puede ser. Y lo más lamentable es que pareciera que nadie se está ocupando de eso. Es decir, no nos ocupamos de eso, de resolverlo, por lo menos yo oigo a la señora y es lo que venimos diciendo nosotros. Estos son los temas, vamos a abordar los problemas. La agenda del país tiene que ser la agenda de los problemas porque son muy urgentes. La señora está poniendo, además, no solamente el tema alimentario que veníamos hablando, sino el tema de la inseguridad. La inseguridad es terrible y yo sí le voy a hacer un llamado directo a el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ángel González Espín. Atención con este sector, el silencio. Roban unos motorizados, están sobre una moto roja, y que incluso es cierto, porque las denuncias la han hecho numerosas veces, que también denuncian a estas personas que roban todos los días, y hay una impunidad creciente y nadie hace nada. Por favor, en el silencio de Campo Alegre, todos los días estas personas atracando a quien trata de llevar el sustento a el hogar. Eso no puede ser. No, tú sabes que yo hace 2 semanas escribí en un Twitter y se convirtió en una noticia que salió al final en los periódicos también, porque yo vengo bajando en la Castellana, en una calle donde en diciembre mataron 2 muchachos, es la calle donde vive mi mamá, y vengo con mi hija y mi esposa, vengo bajando y viene un carro subiendo y un carro que lo pasa al otro, como para trancarlo. Yo tuve que quitarme hacia la izquierda para poder pasar, y cuando veo por el espejo retrovisor se están bajando un montón de gente a secuestrar a una mujer. Qué se la horror. llevaron, que por cierto, hermana de uno de los directivos de Banesco, terminó siendo, cuando salió la noticia. Yo escribí por Twitter y empecé a buscar un policía por todos lados en Chacao.
empecé a tocar corneta, además gritando secuestro, secuestro. Mi hija me decía, vámonos, vámonos, vamos para la casa, Claro, corre. por miedo, sí. Y yo me puse a buscar policía y mi hija me decía, nos van a encontrar y te van a fregar. Y yo decía, yo no me puedo ir de aquí viendo lo que acaba de pasar y esa mujer quedó desamparada. Finalmente logro conseguir una policía y le digo, mira, hay un secuestro aquí. Al final son dos, no hicieron nada, pero yo los veo en las patrullas y yo vi la cantidad de hombres que se bajaron a agarrar con armas largas y digo, estos dos policías tratan de hacer algo y los van a matar los dos. Es decir, y esto lo hago en un momento donde la mamá de mi hija está buscando colegio en Panamá para la muchachita y yo ando negociando con ella para que me la deje. Qué un año. bárbaro. Pasa eso y digo, ¿cómo le pido yo a la mamá que me deje a la hija aquí si es que se la quiere llevar por eso? Ahora, lo que están viviendo las comunidades en Venezuela, los sectores populares con el tema de la inseguridad, es una cosa espantosa. Ahí está el testimonio que de verdad que parte el alma, porque no se puede catalogar de otra manera. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. A su nombre, ¿de dónde llama? Adelante. A ver, y también para denunciar la cantidad de robos que prácticamente semanalmente ocurre en el complejo educativo Las Carolinas. Últimamente sí hubieron reuniones donde el director conjuntamente con entes encargados de la policía y eso se pusieron de acuerdo. Bueno, vamos a ver y esperemos. Hoy llegó Mercado, vamos a ver, esperemos que no ocurra, que no nos encontremos con sorpresa mañana. Y realmente también es una de las instituciones que debemos agradecerle al gobernador José Gregorio Briceño. Una de las cosas que nos dejó, que no se ha terminado porque ese proyecto fue entregado a los consejos comunales. Y sin embargo, los consejos comunales no han hecho más nada. Ahorita, si vieran la maqueta que tiene ese complejo educativo, una belleza. Y ahorita contamos nada más con hasta tercer año. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a usted y bueno, gracias por su participación. Eso también es permanente acá, los asaltos también a las instituciones educativas, que bueno. Vi por ahí una institución, no sé cuál es, internacional, que puso a Maturín como la quinta ciudad más peligrosa del mundo. Ah, no, pero es que esas cifras no son confiables. No sé quién dio las Bueno, cifras. imagínate. O sea, las cifras las dio una ONG mexicana, sobre todo tomando en cuenta en ese momento que Acapulco estaba en cuarto lugar y lamentablemente pues se reflejó nuestra ciudad como la quinta. Pues. Pero las cifras no son confiables. Es una desgracia. Bueno, es el desgobierno. Mira, la principal responsabilidad del gobierno, la primera, no es producir harina, no es producir azúcar, no es producir café, que todo eso lo hace muy mal. ¿Sí? Este gobierno cada vez que es propia se acaba la producción, no porque este gobierno sea ineficiente. Todos los gobiernos del mundo son ineficientes si se ponen a producir azúcar porque esa no es su naturaleza. Pero la primera responsabilidad es garantizar la seguridad de los bienes y de las personas. Si tú no cumples esa, ¿por qué te vas a meter a administrar hoteles? Si no cumples esa fundamental que es la que tú me tienes que garantizar. Y ahora militares con una empresa petrolera. ¿Qué lectura se le puede dar a eso? Es decir, yo hago una cosa y me va mal, lo sigo haciendo y me va mal, lo sigo haciendo y me va mal y lo voy a hacer más todavía. Oye, vale, corrige. El ser humano definitivamente es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, Pedro Pablo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te dejo estos últimos segundos para que te despidas de nuestra audiencia y agradecida de verdad por haber aceptado la invitación. Mira, mucho cariño a toda la gente de Monagas. Es un estado con el que tengo una vinculación muy grande desde hace muchísimos años. Yo he venido para este estado desde que soy un adolescente. Vine para Maturín cuando esto era un estado agropecuario donde no había petróleo. Vi desarrollarse esta ciudad en todo su potencial desde la primera vez que vine con toda la industria petrolera. Es un estado que tiene todo, es un estado que tiene una vocación agrícola importante, una vocación maderera importante. Es decir, lo verde de Monagas es envidiable por el mundo entero. Las naranjas, yo desde chiquito venía a la casa de Agustín Adrián y me comía, saludos para él, por cierto. Me comía el mejor jugo de naranja del mundo, que lo hacía María, porque las naranjas de Caripe son las más ricas que yo me he tomado jamás en mi vida. Más dulces. Y bueno, yo creo que este es un estado que tiene un potencial enorme. Este país lo vamos a sacar adelante y yo creo que Monagas va a volver a ser una potencia económica y va a pasar a ser una potencia económica que le brinde oportunidades a todos. Dios mediante, así será. Gracias a Pedro Pablo Fernández, director del IFEDEC, nuestro invitado especial del día de hoy. De verdad que estamos muy contentos y complacidos de que pues hayas estado en nuestro programa y ya sabes que cuando regreses
pasó por aquí. Estarás por acá, Muchas Dios gracias. mediante. Bien, amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, trabajamos para ustedes en el control máster y dirección técnica de Monegas Visión, César Martínez, en el generador de caracteres, Jacqueline Martínez, en la dirección general, Pedro Gómez, en los controles de Sonora 99.3 FM, Gabriel López, y quien les habla, Estrella Velandia, en la conducción y producción de este espacio. Para mañana tendremos un programa de corte similar. Será hasta entonces.